Buen día, profesor Ignacio, profesor Juan Felipe, compañeras, compañeros. En este video les voy a hablar de dos cosas. Primero, voy a hablar de la escritura cuneiforme y su materialidad. Hoy voy a hacer una escriba sumeria, de esas adoradoras de la diosa Nisaba, que es la diosa de los escribas sumerios. Por otra parte, voy a hacer la tablilla número 12 del poema de Gilgamesh, que es la obra épica más antigua conocida. Hasta el momento data más o menos del 2000 al 2500 a.C. Pues a lo largo del video les voy a contar de qué se trata, pero pues más o menos la historia gira en torno pues a Gilgamesh y a la muerte de su joven amigo Enkidu. Y pues la búsqueda de la inmortalidad. La tablilla número 12 en particular me gusta mucho porque su amigo Enkidu viaja al infierno, conoce todo el lugar, pero no puede volver como a este plano, sino que vuelve una sombra de él y le relata a Gilgamesh todo lo que vio allá. Es algo muy parecido, similar a la Divina Comedia. Entonces, bueno, los materiales que voy a usar son muy sencillos. Es básicamente arcilla. Voy a utilizar un palito chino. Tengo que usar una navaja para hacer un corte al palito para que me quede un poco mejor la escritura. Y un palillo más fino. Las letricas que necesito hacer son así como las que están acá, que son como triangulitos, un palito, triangulito, un palito. Y pues necesito la copialina, claro, ¿no? Esto es algo pues que sí pensé al momento de hacerlo, y es cómo hacían los escribas, dónde tenían su copialina, la sacaban de la mente, se la iban dictando, ¿no? ¿Cómo sería este sistema? Eso sí no lo logré saber. También voy a necesitar una regla porque, como ven, esta es una copia de la tablilla. Como ven, va muy recto, entonces con la regla quiero marcar una guía para que me quede bien. Y pues bueno, voy a usar una base para hacer encima mi tablilla. Entonces pues pueden usar la tabla Ouija de su casa, la que todos tenemos, porque como vamos a hablar con los muertos, pues la vamos a necesitar. Entonces encima de esta tablilla la vamos a hacer. La canción que escucharon hace un momento fue encontrada en una tablilla con escritura cuneiforme en Siria. Es el himno a Nikal, la diosa de los huertos, de las frutas, la mujer fructífera. Bueno, entonces mientras voy haciendo mi tablilla, les voy a explicar la escritura y la historia de Gilgamesh. Como les dije, primero hablaremos brevemente sobre la escritura cuneiforme. Esta escritura nació entre los ríos Éufrates y Tigris. Allá había pequeñas ciudades-estados gobernadas por los sumerios, entre las cuales la más conocida fue Uruk, en Irak, lugar donde Gilgamesh gobernó y donde se cree tradicionalmente que nació la escritura cuneiforme. Antiguamente, estas ciudades-estados eran aldeas de comunidades sedentarias con agricultura de riego, con edificios religiosos, pero luego de ser invadidos por los sumerios, se desarrolló una buena economía que generó una administración civil, política y religiosa importante. Se dice que fue la primera ciudad del mundo. Con el progreso hubo nuevas necesidades como las de elaborar inventarios, anotar transacciones comerciales, establecer censos y cosas así, de manera que la escritura pudo haber surgido a causa de estas nuevas circunstancias. Esta es una hipótesis, pero puede haber otras razones para que surgiera la escritura. Bueno chicos, aquí voy. Entonces con la ayuda de un rodillo pues aplané toda la arcilla para que quedara más o menos de un tamaño similar. La tablilla número 12 de Gilgamesh mide 14 centímetros por 19. Más o menos la hice un poquito más grande porque no le tengo tanto el tiro pues a la escritura. Todas las tablillas tienen un ancho y entonces es similar a los libros. En esta parte de acá se anotaba la primera frase del texto o un título, a veces el nombre del autor, y se acomodaban en las bibliotecas como los libros.
La escritura cuneiforme es la forma de escritura más antigua del mundo. Se calcula que existe desde cerca del 3300 a.C. Fue la más prestigiosa en esta zona del mundo, en Mesopotamia. Por ejemplo, en el 2000 a.C., el sumerio no llegó a ser la lengua franca, inteligible en todo el Medio Oriente, pero esta, la escritura cuneiforme, sí fue una escritura franca, es decir, que sus símbolos eran comprendidas por varias personas, aunque no hablaran la misma lengua. Esta escritura era utilizada desde Egipto hasta Armenia y desde Capadocia en Turquía hasta Elam en Teherán. Esta escritura era utilizada para anotar en tabletas de arcilla, además de la lengua sumeria, lenguas semíticas como la acadia, la cananea y lenguas indoeuropeas como la hitita, entre otras. Bueno, en este punto voy. No ha sido fácil, es una escritura más bien difícil de hacer. La cuña que arreglé con mi navaja funcionó, con esta sí he podido hacer el triángulo, pero esta rayita que yo pensaba hacer con este palillo no me funcionó y necesité utilizar una herramienta más delgada para poderla elaborar. Eso es hasta ahora. Los primeros registros de escritura eran pictogramas utilizados para cuestiones contables. Se representaban ideogramas y números sin reglas establecidas. Como pueden ver, a medida que fue necesaria la expresión de ideas más elaboradas, los signos evolucionaron de una representación directa de los objetos a combinaciones de símbolos y más adelante a la representación silábica, como la del poema de Gilgamesh. Se produjeron con el tiempo otras modificaciones como la alineación, como se ve allí, y la escritura de izquierda a derecha. Y si se fijan, algunos símbolos también rotaron. Aquí ya voy más adelantadita, pero me di cuenta de una ventaja de este tipo de escritura y es que aquí me acabo de equivocar, hice las rayas muy largas y fácilmente uno puede corregir, borrar y seguir adelante. Esa es una súper ventaja. Respecto al poema de Gilgamesh, esta es la epopeya más antigua conocida. Es un conjunto de mitos relatados en 12 tablillas. En esta historia se presenta a Gilgamesh como un héroe mítico de 5,6 metros de altura, es decir, que medía el doble de Goliat. Las 2/3 de su cuerpo eran de esencia divina porque era hijo de la diosa Ninsun. Gilgamesh tiene dos objetivos: la búsqueda de la gloria que intentará alcanzar junto con su amigo Enkidu y que aparece en los episodios narrados en las 6 primeras tablillas. Y el segundo objetivo era la búsqueda de la inmortalidad, porque su amigo Enkidu muere. Esta parte de la narración es sombría, se muestra su soledad y el temor a la muerte. Esto se presenta de la tablilla 7ª a la 11. Entre estos apartados se narra, por ejemplo, el mito del diluvio y el arca, que es uno de los mitos universales, incluso es relatado por los indígenas de América también. Por último, pues encontramos la tablilla 12, que está como un poco desconectada de la historia, pero como les conté, allí se relata el más allá, qué pasa después de la muerte, el infierno. Esto es narrado por Enkidu, lo cual le permite a Gilgamesh ver el mundo que le espera tras su muerte. Esta es la tablilla que elaboramos en esta oportunidad. Bueno, por fin he terminado mi tablilla. Aquí está. Muy difícil la escritura cuneiforme. Logré transcribir a este lado lo que se podía ver porque aquí hay unas partes que ya están gastadas. Em, yo creo que ellos utilizaron unas herramientas muy finas. Creo que las herramientas que yo utilicé fueron muy grandes, aunque era pues un palillo chino modificado y esto que es casi como una cuchilla, pero en realidad parece ser que ellos usaron algo más fino porque incluso hay signos que me costaron mucho poderlos pasar acá porque tenían demasiadas líneas. Bueno, también traté de dejar aquí a un lado la marca
de lomo. Ellos tenían esa táctica para poder almacenar luego a modo como si fueran libros y para poder guiarse. Entonces también dejé mi guía acá, como ellos lo hacen. Entonces he terminado mi tablilla. La escritura cuneiforme, pues bueno, ya al final le cogí el tiro. Vi varios signos que se repiten. Debe ser los nombres de los protagonistas. Pero bueno, aquí está, toca esperar sí a que se seque, la arcilla se demora bastante, la podría poner en un horno, eh, pero pues la voy a dejar así secar al natural. En la antigüedad las que se secaron, las tablillas que se secaron al natural, no se conservaron y las que sí fueron cocidas son las que se conservan hoy día. Entonces, bueno, muy bien, pues ya hemos terminado. Como dice todo el final de la escritura cuneiforme, Nisaba Sami, que es nuestra diosa sumeria. Un saludo a todos.